Iniciamos esta exploración en profundidad. Hoy abordamos un concepto que, bueno, literalmente nos mantiene con los pies en la Tierra y, al mismo tiempo, da forma a todo el cosmos: la gravedad. Su nombre viene del latín gravitas, peso. Pero, ¿qué es realmente? Mucho más, muchísimo más. Es una interacción fundamental que lo orquesta casi todo, desde cómo se mueven las galaxias hasta, fíjate, ayudó a descubrir un planeta entero. Increíble. Y bueno, para guiarnos hoy vamos a basarnos en extractos de un artículo muy completo de Wikipedia sobre la gravedad. La misión de hoy: desentrañar qué es, cómo ha ido cambiando nuestra forma de entenderla, con gigantes como Newton y, claro, Einstein, ver cómo nos afecta aquí y en el universo, y asomarnos a esos misterios que, bueno, que todavía nos trae de cabeza. Empecemos por el presente. ¿Cómo ven los físicos la gravedad hoy en día? Pues mira, la visión moderna, la más precisa que tenemos ahora mismo, es la teoría de la relatividad general de Albert Einstein de 1915. Y es una idea bastante radical, la verdad. ¿Radical en qué sentido? En que la gravedad no es una fuerza que tira de las cosas a distancia, como pensaba Newton, sino una consecuencia de cómo la masa y la energía deforman el propio tejido del universo, lo que llamamos espacio-tiempo. Ah, la famosa analogía de la abuela pesada sobre una sábana tensa, ¿no? Exacto, esa es la imagen clásica. La bola, que sería la masa, hunde la sábana, el espacio-tiempo. Y si pones cerca una canica, pues rueda hacia la bola. Claro. Pero no porque la bola la atraina directamente con un hilo invisible, sino porque sigue la curva que se ha formado en la sábana. Los objetos, digamos, simplemente siguen las trayectorias más rectas posibles en ese espacio-tiempo que ya está curvado. Y el caso más bestia de esa curvatura sería. Un agujero negro. Ahí la curvatura es extrema. Entendido. Pero, a ver, ¿y Newton? Su ley funcionó perfectamente durante siglos, ¿no? Siglos de física se basaron en ella. Y sigue funcionando de maravilla, ¿eh? Para la mayoría de las cosas, para mandar cohetes a la Luna o calcular órbitas de planetas, la ley de Newton es una aproximación excelente. Sigue siendo una herramienta fantástica. Vale. La ley de Newton, recordemos, describe la gravedad como una fuerza de atracción directa entre dos objetos. La famosa fórmula F igual a G por m1 por m2 entre r al cuadrado. Esa nos suena a todos del instituto, creo. Seguro. Nos dice que la fuerza es mayor cuanto más masa tengan los objetos, m1 y m2, y que disminuye muy rápido con la distancia, con el cuadrado de la distancia, r. ¿Y la G? Esa letra mayúscula. G es la constante de gravitación universal, y es un número increíblemente pequeño. ¿Pequeño? La gravedad no es fuerte, nos mantiene pegados al suelo. A nuestra escala parece fuerte porque la Tierra es enorme. Pero si comparas la atracción gravitatoria entre dos protones, por ejemplo, con su repulsión eléctrica, la electricidad gana por goleada. Es billones y billones de veces más fuerte. Vaya. Por eso a nivel subatómico, la gravedad casi no pinta nada. Pero como siempre atrae y se suma con grandes acumulaciones de masa como planetas o estrellas, pues a escala cósmica es la que manda. Y un dato curioso, Newton habló de proporciones, pero la G no la midió él. Eso vino después, con Cavendish. Has mencionado antes algo que fue clave para Einstein, el principio de equivalencia. ¿Eso qué es exactamente? Es una observación experimental. Bueno, sorprendente y fundamental. Resulta que la masa que mide la inercia de un objeto, o sea, cuánto se resiste a que lo muevas, la m, en la famosa F igual a ma de Newton, es exactamente la misma que la masa que siente la gravedad y que también crea gravedad. La m en la ley de la gravedad, Vale, suenan parecido, pero ¿por qué es sorprendente? porque no tendría por qué ser así. Una cosa es resistirse al cambio de movimiento y otra interactuar gravitatoriamente. Podrían ser dos propiedades distintas con valores diferentes, pero no, son idénticas y con una precisión increíble, comprobado experimentalmente. Ya veo. Y para Einstein, esta equivalencia fue la chispa. Le llevó a lo que él llamó su pensamiento más feliz. Si estás en caída libre, por ejemplo, en un ascensor al que se le rompen los cables, Qué mal rollo. sí, pero en ese momento no sentirías tu propio peso, flotarías dentro igual que los astronautas en la estación espacial. Localmente para ti, la gravedad habría desaparecido. Entiendo. Y Einstein pensó, ¿cómo puede una fuerza desaparecer solo por cómo te mueves?
La única explicación lógica era que la gravedad no fuese una fuerza en el sentido clásico, sino algo intrínseco a la geometría del espacio-tiempo. Fascinante, la verdad. Pero claro, llegar hasta ahí fue un camino muy largo. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuáles eran las primeras ideas? Pues durante siglos, la idea que mandaba era la de Aristóteles, ¿no? Que las cosas caían a la Tierra porque era su lugar natural, el centro del universo. Y él creía, y esto es importante, que los objetos más pesados caían más rápido. Exacto. Una idea intuitiva pero incorrecta. El primer gran cambio fue empezar a dudar y sobre todo a experimentar, aunque siempre se cuenta la anécdota de Galileo y la Torre de Pisa. Que igual ni la hizo, ¿no? Probablemente no como se cuenta, pero sí hizo experimentos cruciales. Otros antes, como Simon Stevin en Delft, también hicieron pruebas, pero fueron los experimentos de Galileo, muy cuidadosos, usando planos inclinados para ralentizar la caída y poder medirle. Ajá. Los que demostraron algo clave. Si quitas el efecto del aire, todos los objetos caen con la misma aceleración. Da igual si es una pluma o una bola de cañón. Su peso no importa para la aceleración. Eso sí que es antiintuitivo. Totalmente. Y Galileo no se quedó ahí. Introdujo conceptos superimportantes como la inercia, la idea de que un objeto en movimiento tiende a seguir moviéndose si no actúa una fuerza, y un primer principio de relatividad. Las leyes físicas son las mismas si estás quieto o moviéndote a velocidad constante. Ideas clave para lo que vendría después. Mientras tanto, otros miraban al cielo. Kepler, usando los datos súper precisos que había acumulado Tycho Brahe, Un trabajo de chinos, recopilar esos datos sin telescopios. increíble. Bueno, pues Kepler descubrió que los planetas no se movían en círculos perfectos como se pensaba, sino en elipses. Y describió sus movimientos con leyes matemáticas. Ya intuía que tenía que haber alguna fuerza o atracción mutua entre los cuerpos celestes. Sí, se iba cosiendo algo. Científicos como Robert Hooke, un contemporáneo y rival de Newton, también tuvieron ideas importantes. Hooke llegó a proponer que todos los cuerpos celestes se atraen y que esa atracción disminuye con la distancia. Faltaba la fórmula mágica, la teoría completa. Y entonces, ¡boom!, llegó Newton. Su libro Los Principia Mathematica de 1687. Aquí es donde la cosa se pone seria de verdad, ¿no? Absolutamente. Es uno de los libros científicos más importantes de la historia, sin duda. Lo que hizo Newton fue revolucionario. Unificó la física de la Tierra con la física de los cielos, ¿Cómo? con una única ley matemática. Demostró que la misma fuerza, la misma interacción que hacía caer una manzana del árbol, si es que la anécdota es cierta, era la que mantenía a la Luna girando alrededor de la Tierra, y a los planetas girando alrededor del Sol. Era universal. ¿La ley de la gravitación universal? Eso es. Propuso su ley esa que dice que la fuerza es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y, lo más importante, demostró matemáticamente que esta ley explicaba perfectamente las leyes de Kepler sobre las órbitas elípticas. Unificó todo. Y no solo explicó lo que se veía, sino que permitió predecir. Lo del descubrimiento de Neptuno es alucinante. Espectacular, sí. Vieron que Urano se movía de forma un poco rara. Tenía pequeñas irregularidades en su órbita que no se podían explicar solo con la atracción del Sol y los otros planetas conocidos. Ajá. Entonces, dos matemáticos, Adams y Le Verrier, de forma independiente, se pusieron a calcular, usando la ley de Newton. Dijeron, a ver, ¿dónde tendría que haber otro planeta y con qué masa para causar estas perturbaciones? Calcularon su posición. Y estaba allí. Y los astrónomos apuntaron sus telescopios y lo encontraron casi exactamente donde habían predicho en 1846. Fue un triunfo brutal para la teoría de Newton. Parecía que ya estaba todo resuelto, que la gravedad se entendía perfectamente. Parecía, pero siempre hay un pero en ciencia, ¿verdad? Había una pequeña cosita que no encajaba. Exacto. Una pequeña anomalía, pero muy persistente. La órbita de Mercurio, el planeta más cercano al Sol. ¿Qué le pasaba? Su punto más cercano al Sol, lo que se llama el perihelio, no se quedaba fijo en el espacio, sino que iba avanzando muy lentamente, como si la elipse entera rotara un poquito con cada vuelta. ¿Mm? La teoría de Newton predecía parte de este avance debido a la influencia de los otros planetas, Júpiter, Venus, pero quedaba un pequeño exceso, unos 43 segundos de arco por siglo, que nadie podía explicar. 43 segundos de arco, eso suena a poquísimo. Es diminuto, un grado tiene 3.600 segundos de arco, pero era una discrepancia real y medible que no cuadraba con la teoría más exitosa de la historia.
Se intentó de todo, ¿eh? Se propuso que había un planeta aún más interior, al que llamaron Vulcano, Vulcano, como en Star Trek. el mismo nombre, pero nunca se encontró. Esa pequeña grieta en la órbita de Mercurio fue, digamos, la puerta por la que entró Einstein. Y Einstein no puso un parche, sino que reconstruyó el edificio entero, ¿no? ¿Qué le llevó a esa idea tan distinta del espacio-tiempo curvo? Pues fueron varias cosas que convergieron en su mente. Por un lado, su propia teoría de la relatividad especial, la de 1905, ya había cambiado radicalmente las ideas sobre el espacio y el tiempo. Había demostrado que están entrelazados, el espacio-tiempo, y que la velocidad de la luz es un límite cósmico constante para todos. Vale. Y esto chocaba con la idea de Newton de una gravedad que actuaba instantáneamente a cualquier distancia. Si nada puede ir más rápido que la luz, ¿cómo podía la gravedad transmitirse al instante? Buena pregunta. Luego estaba el principio de equivalencia, del que ya hablamos, esa idea de que en caída libre la gravedad desaparece localmente. Le dio la pista clave. La gravedad tenía que estar relacionada con la geometría, con la estructura misma del espacio-tiempo. Y supongo la anomalía de Mercurio era el problema concreto que quería resolver. Exacto. Necesitaba una teoría que funcionara donde Newton fallaba, aunque fuese por poco, y su teoría de la relatividad general, la de 1915, lo consiguió. ¿Cómo? Al describir la gravedad no como una fuerza, sino como la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. En esta nueva imagen, los planetas orbitan el Sol no porque éste los tire, sino porque siguen las líneas rectas, llamadas geodésicas, en un espacio-tiempo curvado por la masa del Sol. Entiendo. Y resulta que, al calcular la órbita de Mercurio con esta nueva teoría, esa pequeña precesión extra de 43 segundos de arco salía de forma natural. Encajaba perfectamente. Qué elegante. Una explicación matemática brillante. Pero, claro, una cosa es la matemática y otra la realidad. ¿Cómo se podía comprobar si el espacio-tiempo se curvaba de verdad? Esa era la gran pregunta. Y Einstein mismo propuso una prueba. Si el espacio-tiempo se curva cerca de una gran masa como el Sol, entonces la luz de las estrellas lejanas que pase rozando el Sol debería desviarse de su camino recto. La luz también sigue la curvatura. Exacto. La luz también viaja por el espacio-tiempo, así que si está curvado su trayectoria también se curva. El problema es que normalmente no podemos ver estrellas cerca del Sol porque nos deslumbra, Claro. salvo. Salvo durante un eclipse total de sol. Y eso fue lo que hizo el astrónomo británico Arthur Eddington en 1919. Organizó 2 expediciones, una a Brasil y otra a la isla de Príncipe en África, para fotografiar las estrellas cercanas al Sol durante un eclipse. ¡Qué aventura! Y midieron cuidadosamente las posiciones de esas estrellas. Compararon las fotos del eclipse con fotos de las mismas estrellas tomadas meses antes, cuando el Sol no estaba cerca. Y, bingo, las estrellas aparecían ligeramente desplazadas, exactamente como predecía la teoría de Einstein. Y ojo, la desviación era el doble de lo que se esperaría si la luz simplemente tuviera masa y cayera según la ley de Newton. Fue la confirmación espectacular que lanzó a Einstein a la fama mundial. Ver la gravedad doblando la luz debió ser increíble en ese momento. ¿Hubo más pruebas después? Sí, muchas y muy precisas. Se confirmó experimentalmente la llamada dilatación temporal gravitacional. El tiempo pasa diferente según la gravedad. Un poquito. Los relojes van ligeramente más lentos cuanto más fuerte es el campo gravitatorio. O sea, un reloj en la superficie de la Tierra va un pelín más lento que uno en órbita. Y esto hay que tenerlo en cuenta para que los satélites GPS funcionen con precisión. ¡Anda! No lo sabía. También se midió el retraso de Shapiro. Si mandas una señal de radar a Venus o a una nave espacial y la señal pasa cerca del Sol, tarda un poquito más en ir y volver de lo esperado. ¿Por qué? Porque el espacio-tiempo cerca del Sol está estirado por su masa y la señal tiene que recorrer en cierto sentido una distancia mayor. Fascinante. Y luego, claro, están los descubrimientos más modernos que son, digamos, consecuencias directas de la relatividad general en sus regímenes más extremos. Ahí entran los agujeros negros, supongo. Exactamente. Objetos predichos por la teoría donde la gravedad es tan intensa que ni la luz puede escapar. El descubrimiento del primer candidato a agujero negro, Cygnus X1, en los años 70, fue otra gran confirmación indirecta. Y más recientemente, las ondas gravitacionales. Eso suena a ciencia ficción casi. ¿Qué son exactamente? Pues, imagínate el espacio-tiempo como la superficie de un estanque muy tranquilo. Si tiras una piedra muy gorda, o mejor, si dos objetos muy masivos chocan y se fusionan ahí en medio... Se forman olas. Exacto. Pues las ondas gravitacionales son eso.
ondulaciones, perturbaciones en el tejido del espacio-tiempo que se propagan hacia afuera desde eventos cósmicos muy violentos, como la fusión de dos agujeros negros o de dos estrellas de neutrones, que son objetos increíblemente densos. Y esas ondas viajan por el universo. Sí, viajan a la velocidad de la luz, transportando información sobre su origen. Einstein las predijo en su teoría, pero pensó que serían tan débiles que nunca podríamos detectarlas. ¿Pero se consiguió? Se consiguió. A partir de 2015, los detectores LIGO en Estados Unidos y luego Virgo en Europa, que son instrumentos increíblemente sensibles, lograron detectar directamente estas minúsculas vibraciones del espacio-tiempo. Fue un logro tecnológico brutal y abrió una ventana completamente nueva para observar el universo. Ya no solo vemos la luz, ahora también oímos las vibraciones del cosmos. Es asombroso cómo una teoría de hace más de un siglo sigue describiendo fenómenos tan extraños y extremos. Pero volviendo a casa, a nuestra Tierra, ¿cómo experimentamos la gravedad aquí, en el día a día? Bueno, la sentimos constantemente como una aceleración hacia abajo, hacia el centro del planeta. Ese valor famoso de G, unos 9,8 metros por segundo al cuadrado, es lo que nos da peso. Nuestro peso es la fuerza con la que la Tierra nos atrae y lo que hace que las cosas caigan al suelo si las soltamos. ¿Y ese valor es igual en todas partes? No exactamente. Varía un poquito. Es ligeramente menor en el ecuador que en los polos. ¿Por qué? Por dos razones principales. Una, la Tierra no es una esfera perfecta. Está un poco achatada por los polos y abultada en el ecuador. Así que en el ecuador estás un pelín más lejos del centro. Y dos, por la rotación de la Tierra. En el ecuador hay una pequeña fuerza centrífuga hacia afuera que contrarresta un poquito la gravedad. También varía con la altitud, claro. Cuanto más alto subes, más débil es. E incluso depende un poco de lo que tengas debajo, de la densidad de las rocas. Entendido. Y en el universo a gran escala, aparte de los agujeros negros y las ondas que ya comentaste, ¿qué papel juega la gravedad? Es la arquitecta principal, sin duda. Es la que mantiene unidos los sistemas solares. Los planetas giran alrededor de las estrellas porque están constantemente cayendo hacia ellas, pero su velocidad lateral, su inercia, los mantiene en órbita, en un equilibrio dinámico. ¿Como la Luna alrededor de la Tierra? Exacto. Y es la fuerza que permite que las enormes nubes de gas y polvo que hay en el espacio se colapsen sobre sí mismas por su propia atracción gravitacional hasta que la presión y la temperatura en el centro son tan altas que se encienden las reacciones nucleares y nace una estrella. O sea, sin gravedad no habría estrellas. Ni galaxias. La gravedad también determina cómo viven y mueren las estrellas. Es una lucha constante. La gravedad tira hacia adentro, intentando aplastarla, y la presión generada por las reacciones nucleares, o por otros mecanismos en etapas posteriores, empuja hacia afuera. Según la masa de la estrella, al final gana una u otra. ¿Y el resultado puede ser? Pues desde una enana blanca, el cadáver denso de una estrella como el Sol, hasta una explosión de supernova que deja atrás una estrella de neutrones increíblemente compacta, o si la masa es suficiente, un agujero negro, donde la gravedad gana la batalla final de forma absoluta. ¿Y a escalas todavía mayores? A escalas cosmológicas, la gravedad es la que estructura el universo. Es la que atrae la materia, y aquí entra la misteriosa materia oscura, para formar las galaxias, y luego agrupa esas galaxias en cúmulos y supercúmulos, formando una especie de red cósmica gigantesca. Has vuelto a mencionar la materia oscura. Parece que, a pesar de lo bien que funciona la relatividad general de Einstein, todavía quedan, cabos sueltos importantes, ¿no? Muchísimos. De hecho, lo fascinante aquí es que, aunque la relatividad general es nuestra mejor teoría de la gravedad, tenemos varias observaciones a gran escala, observaciones astronómicas, que no encajan del todo bien si solo consideramos la gravedad de Einstein y la materia que podemos ver, la materia ordinaria hecha de átomos. ¿Como cuáles, por ejemplo? La principal, y la más famosa, es la rotación de las galaxias espirales como la nuestra. Cuando medimos la velocidad a la que giran las estrellas en los bordes de esas galaxias... Giran demasiado rápido. Exacto. Giran mucho más rápido de lo que deberían si la única masa presente fuera la de las estrellas, el gas y el polvo que vemos. Es como si hubiera un montón de masa invisible, que no emite ni absorbe luz, pero que está ahí, ejerciendo una atracción gravitatoria extra y manteniendo unidas esas estrellas que giran tan deprisa. ¿Y a esa masa invisible la llamamos? Materia oscura. La explicación más aceptada es que existe esta sustancia exótica, que no sabemos qué es, no son partículas del modelo estándar de la física de partículas, pero que interactúa gravitatoriamente. Y ojo,
Se estima que podría haber 5 o 6 veces más materia oscura que materia ordinaria en el universo. O sea, un 85% de toda la materia sería oscura. El 85%, eso es una barbaridad. Es como si no viéramos la mayor parte del universo material. Tal cual. Y no es el único enigma. Hay más. Sí, el otro gran misterio cósmico es la expansión acelerada del universo. Espera, ¿el universo se expande? Sí, eso lo sabemos desde los años 20 con Hubble. El Big Bang inició una expansión. Lo lógico sería pensar que la atracción gravitatoria mutua entre toda la materia del universo debería ir frenando esa expansión con el tiempo, ¿no? Sí, parece lógico. Como cuando lanzas algo hacia arriba. La gravedad lo frena. Pues resulta que no. A finales de los años 90, estudiando supernovas muy lejanas, los astrónomos descubrieron algo sorprendente. La expansión no solo no se está frenando, sino que se está acelerando. Cada vez va más rápido. ¿Pero eso va contra la gravedad? Totalmente. Para explicar esto dentro del marco de la relatividad general, se ha postulado la existencia de algo aún más extraño: la energía oscura. Una especie de energía misteriosa, inherente al propio vacío del espacio, que tendría una propiedad antigravitatoria, una especie de presión negativa que impulsa esta aceleración cósmica. ¿Y sabemos qué es? Ni idea. Su naturaleza es uno de los mayores misterios de la física actual, y lo más increíble es que según los cálculos esta energía oscura constituiría cerca del 70% del contenido total de energía del universo. O sea que si sumamos la materia normal que vemos, las estrellas, los planetas, nosotros, ¿somos qué? Una pequeña propina. Pues sí, aproximadamente un 5% del contenido total de masa y energía del universo es materia ordinaria. El resto es materia oscura, un 25%, y energía oscura, un 70%. Es increíble. Nos dice que básicamente no tenemos ni idea de qué está hecho el 95% del universo. Exacto. Nuestra comprensión del cosmos es, en ese sentido, muy incompleta. Y esto nos lleva, claro, al mayor desafío teórico de todos. Unir la gravedad con la otra gran revolución de la física del siglo XX, la mecánica cuántica. ¿Por qué es tan condenadamente difícil? Porque parten de filosofías, de descripciones del mundo fundamentalmente incompatibles. La relatividad general, como decíamos, describe un espacio-tiempo suave, continuo, geométrico que se curva. La gravedad es geometría. Vale. La mecánica cuántica, por otro lado, describe las otras tres fuerzas fundamentales, la electromagnética y las nucleares fuerte y débil, de una forma muy diferente, como intercambios de partículas discretas, de cuantos. Todo es probabilístico, granular, digamos. ¿Y qué pasa si intentas juntarlas? Pues que la cosa explota matemáticamente. Si intentas aplicar las reglas de la mecánica cuántica a la gravedad de Einstein, tratarla como un campo cuántico más, surgen infinitos en los cálculos que no sabemos cómo manejar, sobre todo cuando intentas describir situaciones extremas como el centro de un agujero negro o el instante inicial del Big Bang, donde la gravedad es muy intensa y las distancias muy pequeñas, a la llamada escala de Planck. Ahí, las dos teorías chocan frontalmente. Entiendo. Son como dos lenguajes que no se entienden. Exacto. Necesitamos una nueva teoría, una teoría de gravedad cuántica, que sea capaz de describir la gravedad también en el mundo de lo muy pequeño y lo muy energético. ¿Y qué se está intentando? ¿Cuáles son las ideas? Hay varios enfoques, pero ninguno es todavía una teoría completa y confirmada. Una idea es, seguir intentando cuantizar la relatividad general, quizás con nuevas herramientas matemáticas. Se habla de una partícula mediadora hipotética para la gravedad, el gravitón, pero la teoría no funciona bien a altas energías. ¿Otras ideas más radicales? Sí. La más famosa es la teoría de cuerdas, que propone que las partículas fundamentales no son puntos, sino pequeñísimas cuerdas vibrantes y que las diferentes vibraciones corresponden a las distintas partículas. Esta teoría necesita dimensiones espaciales extra y predice el gravitón de forma natural, pero es muy difícil de comprobar experimentalmente. Otra idea importante es la gravedad cuántica de bucles, Loop Quantum Gravity, que sugiere que el propio espacio-tiempo no es continuo, sino que está hecho de átomos o bucles indivisibles de espacio y tiempo a la escala de Planck. Suena muy abstracto todo. Lo es. Estamos en la frontera del conocimiento. Y esto plantea una pregunta importante.
¿Son la materia oscura y la energía oscura fenómenos que necesitan una teoría cuántica de la gravedad para ser explicados? ¿O son quizás pistas de que la propia relatividad general de Einstein necesita ser modificada a grandes escalas, incluso sin llegar a la cuántica? ¿O simplemente son partículas o campos nuevos que aún no hemos descubierto dentro del marco más o menos estándar? No lo sabemos. Es un campo de investigación muy activo y apasionante. Uf, qué viaje hemos hecho. Desde las primeras intuiciones en la antigüedad, pasando por la revolución de Newton, que unificó los cielos y la tierra con una ley matemática, hasta la visión radical de Einstein del espacio-tiempo curvo y sus confirmaciones espectaculares, y ahora estos enormes misterios de la materia oscura, la energía oscura y el gran muro de la gravedad cuántica. Queda clarísimo que la gravedad, aunque nos resulte tan familiar, sigue siendo profundamente enigmática. Sin duda. Si tuviéramos que quedarnos con puntos clave, serían: recordar la gravedad, según Einstein, como geometría del espacio-tiempo. Segundo, su increíble poder predictivo, desde la órbita de Mercurio hasta las ondas gravitacionales. Y tercero, esa gran frontera abierta. Entender su naturaleza cuántica fundamental y, sobre todo, comprender de qué está hecho realmente el 95% del universo que parece dominado por esos componentes oscuros. Y para terminar, lanzamos una reflexión final basada en todo esto. Si la gravedad es, como decía Wheeler, la forma en la que la masa y la energía le dicen al espacio-tiempo cómo curvarse, y a su vez la curvatura del espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza última de ese tejido de la realidad? Sobre todo cuando vemos que nuestras teorías actuales se rompen en los extremos, como dentro de un agujero negro, o al considerar que la inmensa mayoría del cosmos está hecha de algo que no entendemos. ¿Podría ser que nuestra visión actual de la gravedad, incluso la de Einstein, sea solo una aproximación, una parte de una historia mucho más grande, más extraña, que apunta a una física completamente nueva que aún espera ser descubierta? Con esta pregunta en el aire que da un poco de vértigo, concluimos nuestra exploración de hoy sobre la gravedad.